A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tu noche. Hoy es un día que quiero ver el mundo arder. Vamos a hablar de otro tema polémico, de esos que evitamos aquí en el programa porque sabemos que se van a alargar. Pero quisiera hablar hoy con los oyentes de religión. Ustedes saben, cuando yo tenía como 12 años, hice una visita a la Feria del Libro y yo compraba libros en ese tiempo, obviamente, no nada más puca y vaina, y compré un libro que se llamaba Las religiones del mundo. Y era un pequeño libro que definía el origen de cada religión. Ahí fue que yo me pude educar un poquito sobre las diferentes religiones que existen en el mundo, de dónde nacieron. Por ejemplo, ahí conocí bien a fondo de dónde nació la de los... el séptimo día, se me fue el nombre. Adventistas. No. ¿Es el séptimo día, adventistas? No. No son los mormones. Los mormones se dividieron en dos. Son los mormones de Utah y hay otro que se llama Los Ángeles. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Exacto, que hay una división entre los mormones que tuve en Utah y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Okay. Y también lo del evangélico, ahí fue que vi Turín y Vainita, lo de la piedra y vaina y cosas. Y cuando tú también, obviamente, el origen de la religión católica. ¿Qué pasa? Como yo tuve un crecimiento católico, porque mi familia es católica, hice mi primera comunión, mi bautizo. La confirmación. No hice la confirmación, pero sí me metí a catecúmeno, estaba formada parte de un grupo de oración y cosas así. Y también cuando era joven, como había una iglesia evangélica en mi casa cerca, me llevaban también a la iglesia evangélica. A mí siempre lo he dicho, me educó en la Biblia un testigo de Jehová que iba los domingos a mi casa. Yo tuve como un manejo entre diferentes vainas. También en mi vida pasada tuve una relación amorosa con un testigo de Jehová por 4 años. Yo me manejaba en diferentes ámbitos de las religiones, pero en todas siempre hay una cuestionante. ¿Cuál? O sea, hay personas que son muy religiosas que siguen una religión. No que son muy religiosas, que siguen una religión y no cuestionan nada de dicha religión. Y hay otras que forman parte de la misma y a veces tienen dudas y preguntas. Entonces yo quisiera hablar con los oyentes de Cultura Radio en esta noche y con ustedes, chicos, de esa cosa que tú has cuestionado de esa religión a la cual tú perteneces o pertenecías. ¿Tú nunca te has cuestionado nada, Manauri? Yo nunca he sido religioso, pero sí tengo cuestiones. Dime una. En Génesis, por ejemplo, te dice que cuando Caín mató a Abel, se fue a lo lejos y llegó a la tierra de Enoc, que de hecho él bautizó ese nombre eso por su hijo. Y en Enoc encontró una mujer, se casó y ahí tuvo descendencia. ¿De dónde salió esa mujer? Esas son preguntas que también me la he hecho. También me hice la pregunta del arca de Noé similar, que dije, si Noé se llevó a sus hijos y a sus cercanos y se acabó el mundo, ¿cómo se dieron mano entre los primos y los hermanos? Era normal en ese tiempo porque era permitido. Era permitido porque la población era muy, muy poca. De hecho, si vamos al origen bíblico de la humanidad, Adán y Eva, 2 personas, obviamente hermanos y primos, todo el mundo ha tenido que utilizarse para poder reproducir. De hecho, sería interesante hacer un análisis antropológico de si no hubiese sido así, ¿cuál hubiese sido el fenotipo de la humanidad? Porque si vamos a eso, si entre parientes resulta que algunos de sus descendientes, de sus hijos, tienen algún tipo de deformación o lo que sea, y hemos evolucionado todo este tiempo, ¿realmente lo que somos hoy era la imagen de lo que Dios quería o fue resultado de toda esa acogedera y dejadera entre familiares? Cosas que te cuestionas de tu religión. La segunda. El resultado de eso. Cris, ¿te has cuestionado alguna vez alguna religión? No sé, en la que tú participas o quizá una que tú hayas observado. Claro. Tuve muchos pensamientos encontrados, convicciones encontradas cuando visité Jerusalén. A ver. Porque ahí tú visitas lo que supuestamente ellos le llaman la tumba de Jesús. Donde estuvo supuestamente, ¿verdad? Entonces todo el que cree va y la toca y lo que dice. Pero entonces hay otra parte de Israel que predomina la religión judía. Los judíos creen en Dios y todo, pero no en Jesucristo como el Mesías, como toda esa cosa. Entonces, hay puntos que ellos plantean que me hacen como pensar. Por ejemplo, pudo haber sido simplemente, o sea, la razón que creemos que Jesús es el Mesías y todo eso, una de las grandes razones es porque su cuerpo desapareció. Al tercer día fueron a ver y no lo encontraron. Según los cuentos. Según, exacto, lo que ellos dicen. Entonces, yo me pregunto mucho eso. Número 1. ¿Pudo haber sido eso como un rumor? Porque dime, sabemos cómo corren los rumores de boca en boca. En esos tiempos tú tenías que creerte lo que el otro te decía, porque esa era la única forma de información. Número 2,
Y si fue simplemente que alguien desapareció el cuerpo, porque a ese hombre le tenían un odio del caramba en esos tiempos. ¿Me entiendes? Él tenía muchos enemigos, gente en contra. Entonces, como que hay muchas razones que se pudieron dar para que el cuerpo no estuviese ahí, en caso de que de verdad no estuviese ahí. Entonces, yo me pregunto como, ve acá. Y de verdad, que Jesús era el hijo de Dios, así de verdad. No sé. Hay una... Pero dicen que él resucitó. Pero Eso es lo que... pero eso es la fe. Ella está cuestionando eso. Eso es nuestra fe. Es lo que dice. Tú sabes, pero a veces yo me he cuestionado como, cónchale, ¿será verdad que fue que resucitó y que por eso su cuerpo no estaba ahí? Okay. O que fue que alguien vino y saqueó la tumba. ¿Tú me entiendes? Es un razonamiento lógico. Hay una, digamos que prueba, que se le llama el sudario de Turín, que es supuestamente el manto con el que a Jesús le limpiaron y se quedó la imagen de él y eso. Todavía eso está como para confirmación. Si realmente fue a Jesús que le secaron la cara con eso o fue a otra persona. Y si esa sangre realmente pertenece a él, porque no hay una... Lo que pasa es que no hay una evidencia antropológica de la existencia, no de Jesús per se, porque sí hubo una persona que se llamaba Jesús, de que Nazaret, vivió así, todo ese, pero, que realizó milagros según lo que cuentan. pero no hay una evidencia antropológica del Jesús que relata la Biblia como el Hijo de Dios, el Mesías, el que cambió la humanidad. Porque, por ejemplo, sí hay documentación de historiadores de esa época, no de esa época específica de eso, sino años después. Por ejemplo, creo que Flavio Josefo, que era un judío fariseo que documentaba, que era un historiador, y sí narra en uno de sus documentos de que escuchó que Jesús de Nazaret, hermano de fulano, que había hecho milagros y fue crucificado en el estado de Poncio Pilato y que qué sé yo cuánto, cuando eran los romanos, bla, bla, bla. Sí se tiene, obviamente, algún tipo de prueba de que existió. Sí. Pero en la parte, por ejemplo, de los milagros, por eso es que quizás, como tú dices, los judíos de Israel ven a Jesucristo no como el Hijo de Dios, sino como un profeta, al igual como lo fue Saúl, al igual como lo fue Moisés. Y la religión cristiana, que por eso que se llama cristiana, sí eleva a Jesucristo a Hijo de Dios, parte de la trifecta de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exactamente. Porque hay algo que es que ellos, obviamente, como tú decías, ¿cómo se dice? Antropológicamente no encontraron los restos. Nunca aparecieron. Pero no lo encontrarán. Si realmente ascendió a los cielos, no va a encontrar los restos. Pero entonces, esa y dicen... es una de las bases más fuertes. Sí, pero eso fue muy conveniente. Pero pudieron, como digo, o sea, si removieron el cuerpo y la gente no, porque donde él estaba cubierto por una roca gigante, que es imposible que la movieran. Mire, señores, en esos tiempos hacían unas construcciones vistas por mis ojos, que todavía están en Jerusalén, con unas piedras, o sea, del tamaño de esta vaina, unos bloques que de verdad, no sé cómo, porque lo sabrán ellos en esos tiempos, no hay documentación de eso, pero ellos la movían para hacer esas construcciones. Había mecanismos. ¿Entiendes? Entonces, pero lo que te quiero decir para meterlo hubo que moverla. Que no es imposible. Ahora, debo decir lo también. Que pasa es que, escúchame, lo que pasa es que, o sea, yo entiendo la razón de tu cuestionamiento, pero es sencillo, mi amor. 100 hombres la mueven para cerrarlo. Exacto. ¿Quién la mueve para abrirla? ¿Me entiendes? Y la Biblia habla de quién la movió para abrirla y demás, que cuando fueron, que encontraron, había un ángel ahí que le dijo, también, ya no está aquí, qué sé yo cuánto, entonces... También te voy a decir algo también, y obviamente uno tiene fe. Yo, por ejemplo, o sea, yo era muy de religión y me volví religioso, es decir, para crear la diferencia. Yo era muy de congregarme siguiendo las directrices de una religión. Cada religión tiene un dictamen diferente. Pero luego yo entendí que leyendo la Biblia y conectando directamente con el Padre, yo puedo pasar por el portero, que es una virgen o una santa, y después pasar por el segundo portero, que es la secretaria, que es otro fulano. Si ya yo soy el hijo de él, yo no tengo que hablar con 300 gente que se supone que son mis hermanos. Yo hablo directamente con él. Hay mucha gente que te da el recurso y dice, no, es que yo no le oro a esa persona. Yo le oro para que anteceda por mí frente a mi Padre. Interceda. Yo no tengo que hablar con terceros. Si yo soy hijo, al igual que tú, somos hermanos, yo no tengo que pasar a través de un tercero para conectar con Dios. Una de las cosas que yo me cuestioné, y me acuerdo siempre, el día que yo fui a un retiro del grupo de oración, que la tipa está ahí dando su conferencia, y bueno, me acuerdo que estamos como en una aula tipo escuela, y en ese tipo de retiros siempre hay imágenes de una virgen, una imagen de Jesucristo, y en una él estaba recibiendo preguntas, y yo de freco, porque siempre lo he hecho del bachiller, lo que yo no entiendo, yo lo pregunto. Una pregunta, ¿cómo yo sé que ese es Jesucristo? No, lo que pasa es que uno se lleva, según él contaba, de imágenes o descripciones y más de cómo era que se veían las personas en ese tiempo. Válido. Entendí. Cree que así se veía. Cree.
Entonces, a veces lo ponen blanquito, señores, si un solazo del diablo, y la mayoría de la gente ayer era medio morenito, oscurito. Así como tú. Como Así tú. como yo, Sí, así como porque eres, eso- oscurito. eso es para allá Bien. botado. Entonces, Allá yo le En el decía, desierto. de paso también yo decía, ok, está bien, esa es como una imagen. Y si tú me la pones ahí y yo me paro a veces a orar frente a esa imagen, no hay una parte de la Biblia que dice que no deberías de adorar imágenes. Sí, la Biblia habla de eso. Sí, lo dice. Entonces, no es un poco contradictorio. Por eso cuando yo voy a la iglesia y yo veo que la gente se para, porque señora, hay que ser consciente. La Biblia te dice, a través de la palabra de Dios, del Padre, no deberías de adorar imágenes. Nada de eso. Tú tienes un único Dios que soy yo, Jehová, Dios. Y es por la fe. Entonces, Que tú y tienes es que por ser- la fe. Entonces, el hecho de tú ponerme una imagen de una persona crucificada en su peor momento, en su momento más doloroso, y tú ves que la gente se para, se hace la cruz, empieza a orarle a esa imagen, no me encontré lo que dice Dios. Eso es ciencia, Joan. Sí, Tiene lo- que lo ver. que pasa- lo que pasa es que, mira qué es lo que sucede. Recuerda que la cruz no es más que un símbolo. La cruz era un símbolo maldito en el momento que Ujú. crucificaron a Jesucristo. Y con su Inmediatamente- sangre. Exactamente, se purificó Ujú. la cruz, es lo que dicen, ¿verdad? Pero básicamente lo que se purificó no está hablando en un sentido literal, se está hablando en un sentido simbólico. Tú hablaste ahorita de que hay historiadores que hablan de la persona llamada Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver a Jesucristo de dos puntos de vista diferentes. El punto de vista de la fe, que bueno, la fe indica que los mismos judíos no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino más bien como un profeta. Ellos están esperando la venida del Hijo de Dios. Todavía. ¿Verdad? Y bueno, hay muchísimos temas por ahí. Pero tenemos que ver a Jesucristo también como la figura política que fue. Ujú. Al punto de que, Sí, y porque podríamos dicen que fue un decir revolucionario. que de la historia, ¿verdad que sí? Conocida, la figura política más influyente fue Jesucristo, porque estamos hablando de una persona No había más. al punto de que los años se cuentan antes y después de él. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, que tanto impacto puede causar una misma Pero figura. debo de decirte que la parte de la crucifixión, hay que leer eso de la historia, porque a veces uno dice, ¿por qué hay una gente crucificada siempre en todas las iglesias? Realmente la imagen de Jesucristo anteriormente, porque eso tiene que ver más con la religión, más que con lo que era. Los cristianos en sus inicios, la marca de ellos era un pescado. Ya, eso era todo. ¿Tuviste ese pecadito? Ujú, yo Esa sé era la cuál imagen es. inicial. Sí. ¿Ya? Y alguien decidió, dentro de una religión, de que esta va a ser la imagen. Y alguien decidió de que yo voy a canonizar a gente humana, yo mismo, porque entiendo que tú mereces estar en el nivel virginal. En otro nivel. En Hay otro muchísima- nivel. Virgen fulano, santo perencejo. Pero debemos recordar que por eso es que yo tengo miedo. Yo siempre, y lo voy a decir a capítulo personal, yo siempre he tenido un miedo. Y yo soy temeroso de Dios en el sentido de que Dios mañana se aparece aquí, decide acabar el mundo y juzgarnos. Y que todito nos vayamos para allá abajo por estar siguiendo algo que es incorrecto. No sé si tú me entiendes. Es como el ejemplo de los israelitas en el desierto, cuando Moisés subió a la montaña a que le dieran la piedra de los 10 mandamientos. Mientras tanto, el pueblo, porque la gente entiende, como tú lo lees rápido en un libro, tú crees que él subió en 5 minutos y bajó en 5 minutos. No, fueron días, fueron meses. Y en ese tiempo el pueblo se desacató, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar lo que estaba ahí. Tú te imaginas, pero cuando bajó Moisés fue que se trayó la piedra y voy a dejarlo andando 40 años aquí en el desierto hasta que su generación sea la que entre en la tierra prometida, ¿verdad? Yo siempre he pensado, el día que venga Dios y te diga a ti, fulano, tú vas para el infierno, pero ¿por qué yo estaba siguiendo lo que me dijo el padre o el pastor o perencejo, sutaneo? No, pero que eso está todo errado. ¿Y por qué Dios? Ah, porque esos son vainas que fueron hombres que decidieron ponerte a ti como que eso es lo que tú deberías seguir, pero mi palabra es clara, a esto y a aquello, ya. ¿Y cómo tú sabes que esa palabra que tú entiendes que es clara también no fue por hombre influenciado? Yo siempre he pensado eso. Yo también lo he Yo pensado. he pensado que No, y no han so- borrado ciertos libros de la Biblia. Pero claro Yo que sí, siento que han cambiado palabras. Yo siento que la Biblia que tenemos es una Biblia influenciada por el hombre. Pero claro que lo es. Yo siento, y he escuchado como que está en el Vaticano la verdadera Biblia. No es que esté en el Vaticano. Lo que pasa es que la Biblia se formó por el concilio, ayúdame ahí si me pierdo, concilio de Nicea. Fue un grupo de papas no, de arzobispo y van en la iglesia que se juntaron en una isla y Sí. dijeron, este va, este no Este va, no este va. libro no va. ¿Por qué no va? Porque no se parece a esto, pero tú tienes a Lucas, ¿cómo que se llaman los tres que se parecen? Se hizo una especie- Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ajá, estos se El parecen, evangelio. entonces como estos se salen un chismá, estos no van. Tú lo puedes encontrar en internet también en alguna librería, por ejemplo, parte de ellos son los evangelios apócrifos. Apócrifos.
Claro. Yo me lo he leído. Esos son supuestamente los que carecen de inspiración divina. Supuestamente. Pero la Biblia católica tiene muchos de esos libros. Sí, Porque, obviamente. por ejemplo, por eso es seleccionado. Creo que están tercera y cuarta de Reyes. Pero es seleccionado. Ay, yo la leí. Etcétera, etcétera. Es seleccionado. ¿Tú leíste el Evangelio de María? Cuéntame. Sí. Ni el de Judas. Ni el de Judas. Judas. Yo Mira, leí tú todito, decías, loco. Yo he leído el Yo libro también lo leí varias todito. veces. Joan, tú decías que lo de las imágenes con la iglesia católica. Sí, claro. Eso tiene que ver con semiótica y es fácil explicarlo. Para que el cerebro pueda comprender algo, la manera más fácil es tú mostrarle un ejemplo palpable, aprendizaje analógico. Tiene que ver con signo, significante y significado. El significante, por ejemplo, es la palabra o el nombre que adquiere un objeto. Por ejemplo, celular. Cuando tú escuchas la palabra celular, a tu mente viene una imagen, porque tú has tenido celular, porque lo has visto, pero entonces ahí entra el signo que es, dependiendo del celular que tú has tenido, la imagen que te llega es esa. Cuando yo digo celular, a mí me llega un OnePlus, porque es el que yo tengo. Pero quizás a Jimmy le llegue la del iPhone. Quizás a ti te llegue la de, no sé. Entonces, el significado se junta cuando tú creas el nombre, cuando tú juntas el nombre con la imagen. Entonces, cuando dicen en la iglesia católica Jesús con el nombre y le ponen una imagen, la gente que no tiene mucha fe ya tiende a creer porque está viendo ahí, está palpando ahí que realmente ese que está ahí es el que me va a salvar a mí. Fue una cuestión más de semiótica, de ciencia, que de religión per se. Porque en el momento en que empezaron a usarse las imágenes, la fe o la creencia estaba muy por debajo. Porque no había una constancia creíble. Moisés, por ejemplo, tenía los 10 mandamientos, la tablilla. Bueno, están ahí la tablilla porque están ahí. Sí. Pero ¿cuál es la constancia, como decía ella? ¿Cuál es la constancia real de que Jesús está ahí? Claro. No había. ¿Qué hizo la iglesia? Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear imágenes y vamos a poner pequeños Jesús, sucursales. ¿Por qué? Porque yo quizás no puedo creer en el presidente que está allá arriba, que yo nunca, es intocable para mí. Pero yo puedo creer en el alcalde que es de mi barrio porque yo lo conozco. Yo lo veo. Entonces yo quizás no conozca a Jesús porque es inalcanzable para mí. Pero yo conozco a Santo Tomás porque Santo Tomás es de mi barrio. Sí. Por ponerte un caso. Eso fue creando entonces adeptos en base a grupos y sectas. Entonces, por eso es que el Papa, por ejemplo, que Francisco, que es de Argentina, después que eligieron al Papa, aumentó muchísimo la influencia católica. Porque mientras más cercano tú tienes una fe, es más fácil para ti creer en eso. Ahora te voy a decir, bueno, eso se basa en religiones, porque es religión. el caso de la religión católica. Ajá. Los testigos de Jehová, tú no vas a ver una imagen ni matado de ningún, de que de Jehová, Jesucristo, ni lo vas a ver por ahí. De Jehová tú no vas a ver una imagen de que sí, yo estoy aquí y ve la imagen. Ellos simplemente, que esa es la parte que sí se la doy a los testigos de Jehová, son muy estudiosos de la Biblia, estudian tanto que también se la llevan muy en serio. Cada religión tiene su punto positivo y negativo. Para mí los testigos de Jehová son como los sociólogos de la religión. Sí, ellos estudian mucho la Biblia. verdad. Todo es, Filósofos, sí, todo son es filósofos. basado en lo que dice la Biblia. Mira, No se salen de ahí. Y los pentecostales entonces, porque mira qué pasa, perdona Jamie. Los pentecostales, como los rabacucos, Ujú. que dicen sentir manifestaciones y dicen sentir El que Dios espíritu. está dentro, el espíritu y todo eso. O sea, ¿cómo atribuimos entonces? Si realmente lo que ellos están sintiendo es realmente el espíritu o es un proceso psicológico o es un proceso psiquiátrico momentáneo. Bueno, Jamie, que es doctora que se pueda Mira, Sí, orientar. la música. Yo- Escúchame, Jamie. Yo que. Coño, pero- Ella iba a hablar, Sí, sí, yo sé. Es para nada más para hacerte el paréntesis ahí. Yo no me gusta opinar mucho de ese tema, pero realmente sí se han hecho estudios que revelan que el impacto de la música puede causar a los supuestos arrebatos. Eso que vemos, masivo y demás. Y las Eso emociones sí, también pasa. llevándola al pico. Hay temas psicológicos. Es un también. pico de éxtasis Un entonces. pico puede ser de éxtasis, etcétera, etcétera. Ahora mira, sí va Jamie. yo gracias, gloria a Dios. Mira, yo voy con Joan. Yo no me da mucho miedo hablar de estos temas porque yo no sé a quién es que voy a seguir. Yo he preferido toda mi vida leer mi Biblia, entender yo la palabra de Dios y poder yo seguir ya de que lo que yo entiendo que sea más agradable a Dios. Esa es mi parte. ¿Qué pasa? Yo cuestiono, pero dentro de mí, el hablar en lenguas. Sí. O sea, cómo yo sé que existió, pero cómo yo sé que tú realmente tienes ese don. ¿Y qué lenguas habla? ¿Y qué tú me estás diciendo? O sea, Debería ser hebreo, pero tú me imagínate. entiendes, o sea, yo no sé, eso lo cuestiono yo, pero espérate. Pero ok, está bien, pasa ahora. Arameo. Lo que yo sí realmente veo que le cuestiono a todo el mundo es que si tú eres católico, evangélico, pentecostal, lo que sea, yo no sé por qué tú dices, a mí no me avergüenza
seguir a Dios? ¿Por qué tú usas la palabra avergüenzarte? No me avergüenza. ¿Por qué tú te sientes avergonzado de decir que tú eres cristiano? ¿Por qué utilizas esa palabra? Hasta Daddy Yankee lo puso. No me avergüenza, qué sé yo qué más. Porque yo no digo, yo no me avergüenzo de andar en el mundo impío. Claro. Pero ¿por qué tú dices, no me avergüenzo de seguir a Cristo? ¿Por qué? La traducción de la Reina Valera de 1960, realmente hay un versículo que habla, no me avergüenzo del Evangelio, porque en él, que si yo qué, y por ahí sigue, realmente utiliza ese mismo término, por eso es que se utiliza ese término. En cuanto a lo que tú dices de hablar lenguas, para aclararte la duda, hablar lenguas fue un don que se dio si no me equivoco, en la iglesia de los Hechos, ¿verdad que sí? La iglesia que relata el libro de los Hechos, donde se hablaba en lenguas para que quienes no entendían, ¿verdad que sí?, la palabra, pudieran entenderla, y quienes estaban dando el mensaje hablaban en lenguas para ese grupo de personas. Okay. Por eso es que los cristianos protestantes, no Rabacucu, sostienen que es un don perdido, porque hoy en día, por la misma globalización, existe la posibilidad de tú aprender diferentes idiomas y traducciones, muchísimas cuestiones. Por eso dicen que es un don, pero es un don muerto. Quienes hablan en lenguas sostienen que hablan en lenguas realmente, pero que están hablando una lengua divina, donde lo entiende, donde donde nadie lo puede cuestionar. Dios, exactamente. No sé. O sea, tú hablándome ahora normal, así. A ti tú me hablas en lengua. Yo como que... Exacto. O sea, es algo como que yo digo, no lo sé, no lo creo. No lo consumo. Es dándote base, no estoy refutando, o sea, tenemos... No, yo sé lo que tú me dices. Te estoy dando base para tú pensar pero lo que tú una piensas. persona así que de la nada... Tengo una pregunta. Dime. Una pregunta. Una pregunta. Y esta por no se la hice a cristianos y no pudieron responderme. Ajá. ¿Dios es cristiano? No. Acuérdate que el término cristiano que de nosotros Jesucristo. conocemos hoy en día viene... Cristiano todas era las un término- religiones. Sí, pero... ¿Cómo No. así, Jamie? Él dijo eso. No, Dios no es todas las No, religiones, no, Dios es Él Dios. es todo, él es todo. De hecho, No, las pero- religiones, Él es todo. las religiones ni siquiera, el término religión tampoco existía. Existe la en el Biblia, tiempo, no, eso no existe. Ese término no existe. Religión Simplemente era un término- pueblo que Hay- creía ahora en te digo, Dios. él es Perdón, todo. hay una contradicción entonces en la misma Biblia, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo se Exactamente. llega al Padre por mí. Y todos siguen Jesús eso. fue, para decirlo así, ¿verdad?, fundador o el origen de la iglesia cristiana. Sí. En el mundo hay 2.300 millones de cristianos, pero hay 6.800 millones de personas. Entonces, Y la mayoría son musulmanes. son 8.500 millones de personas. Entonces hay 6.000 millones de personas que no son cristianos. Ok. Entonces, Dios eso no es cristiano, porque hay 6.000 millones de personas Él que es se lo llevó el todo. diablo. Déjame aclararte esa parte. de Aclárame. nuevo. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes dicen y mis cuestionantes son iguales o más profundas que esas. Sin embargo, esa pregunta tuya es sencilla. Recuerda que el término cristiano fue un término que se acuñó a base de burla, donde decían, básicamente, cristiano significa pequeños cristos. Ujú. Era un término burlón que utilizaban para referirse a aquellos que hablaban, caminaban, vestían y actuaban como Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí es que viene lo de cristiano, cuando ya entonces la iglesia se vuelve ya algo que sé yo que tienen más influencia, tienen más impacto. Constantino. La gente empieza exactamente. Que se bautizó Ahí al la último gente momento. ahí la gente empieza a decir, bueno, cristianismo, soy, ¿me entiendes? Seguidor Entonces, de Cristo. Lo de preguntar si Dios es cristiano realmente es una pregunta que no tiene ninguna especie de lugar en este caso, porque recuerda que una de las bases del cristianismo, aparte de Cristo, obviamente, que viene siendo la piedra de ahí que viene, pero una de las bases del cristianismo es que Dios se compone de tres cosas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una trinidad. Es uno de los temas Según más los católicos. complejos, incluso, no, y los cristianos también. Los O sea, cristianos el también. evangélico. Exacto, y los católicos creen en lo mismo. Entonces, es una de las Son cosas cristianos todos. más Son complejas. cristianos. Es una de las cosas más complejas, porque entonces estamos hablando de que Dios está compuesto de tres cosas. Ujú. ¿Me entiendes? Cristo es una cosa, el Espíritu Santo es otra, pero el Padre es otra. Sí, pero te debo decir algo. En el Antiguo Pero al mismo Testamento tiempo- nunca se pero- definió pero nada. tú de no eso. me- no me has respondido Mira, todavía. escúchame, es pero todo. en No el me has Antiguo respondido todavía. Testamento, pero déjame terminar, papi. Déjame Dime. terminar. En el Antiguo Testamento no se mencionan las cosas como tal, no se habla de la Trinidad Divina, pero acuérdate que en el Antiguo Testamento Cristo no había venido. Acuérdate que Cristo vino por la expiación de los pecados. ¿me Pero era el entiendes? Mesías que se esperaba. Ok, sí. Y no se mencionaba Espíritu Sí, Santo. pero eso era una profecía donde se estaba hablando, de nuevo. Yo te entendí, estoy- pero yo lo que digo es la Trinidad. Te entiendo lo de la idea de un pueblo, porque Ajá. estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando del planeta entero. Sí. De un pueblo, así como los egipcios, Exacto. perdón, Ujú. que creían en diferentes cosas, así como los
los filisteos, que eran, no me acuerdo el nombre de ellos, de verdad. Realmente eran politeístas, creían en diferentes Ajá, dioses. entonces, cuando tú vienes por eso es que te digo, hay un debate y si tú te pones a analizar, tú dices, si yo me leo que yo me he leído la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento, no te menciona Espíritu Santo, No, ni nada. no. Te menciona Dios, y Dios mandó un ángel que se me apareció y me prendió en fuego esa vaina, o me Esas puso son a hablar cosas- el asno, o habló con Salomón y le dijo tal cosa, directo. Es lo que te ¿Verdad? estoy Antiguo tratando de Testamento, explicar. entonces el Nuevo Testamento define la parte de Jesucristo. Exacto. Jesucristo vino a revolucionar, o sea, como quien dice, papi cogió un break y yo bajé para acá a mostrar algo nuevo. A bajar Entonces, raya. a bajar raya. Entonces, ya ahí tú estás agregando después del Nuevo Testamento de que hay un Espíritu Santo, de que hay un Jesucristo y que hay un Dios. Entonces, ahora hay una Trinidad que es uno solo. Eso es un debate mucho más Lo amplio. que pasa es que- Pero lo que te quiero decir con esto no es para explicarlo, es para que tú entiendas un poco de falta de congruencia en diferentes aspectos, pero tú sabes por qué hay una Pero falta por de eso que el congruencia. debate es grande, que es está lo que bien. está falta- diciendo. falta- Pero pero te digo por qué la Eso falta de falta- congruencia. Porque hay que recordar y siempre reunir el origen de esto. Esto vino de allá. Sí, Bion, pero lo que pasa es que, de nuevo, lo que tú estás llamando falta de congruencia, o sea, tu razonamiento no está incorrecto, pero lamentablemente por falta de conocimiento. Te lo estoy diciendo porque tú tienes que primero entender, antes de tú, por ejemplo, hacer esa cuestionante, tú tienes que entender primero qué representa Cristo, qué es el Antiguo Testamento y qué representa el Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, Cristo lo que le dice a la gente, de nuevo, no soy cristiano ni mucho menos, simplemente conozco un poco del tema. Dime. Sin embargo, lo que Cristo dice es que el antiguo, o sea, la ley, ¿verdad que sí? La ley fue lo que llevó al pecado. Y eso también es uno de los debates y uno de los temas más complejos que la Biblia trata, donde está diciendo la ley, que viene siendo lo que no se debe hacer, es lo que le enseña a la gente lo que deben hacer, es lo que separa el bien del mal. Entonces, Cristo viene a romper la ley, a dar libertad. Pero esa libertad no es solamente libertad y que, ok, tú vas a hacer lo que te dé tu maldita gana. No. Sino más bien que libertad en el sentido de que tú también vas a ser libre del pecado. Porque Cristo viene a decir, no solamente los judíos, que es el pueblo de Dios, tiene derecho a entrar al reino de los cielos, sino más bien que todo el mundo. Entonces, muchas de las cosas que tal vez tú ves como incongruencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento viene siendo porque por doctrinas enseñadas, según lo que es la información que tenemos y la data que tenemos actualmente, que enseñanzas del mismo Jesucristo, que el mismo Jesucristo dio a sus discípulos. Para cerrar, yo voy a decir lo siguiente. En algún momento yo, y que el tema inicial era cuestionante, yo siempre me he cuestionado. ¿Tú te imaginas que la popularidad de esos tiempos, antes de que, ¿cómo se llamaba? Alejandro Magno. Alejandro Magno, el día que se iba a morir, que vio que creció la popularidad, fue de Munra y vainita de los egipcios, que estaba súper pegado y él decidió bautizarse en esa religión y ahora estuviéramos adorándole al sol y vaina. Siempre también hay que cuestionarse de que eso que llamamos el cristianismo fue que se volvió muy popular, se regó a través del mundo y se creó una creencia. No quiere decir que es la verdad absoluta. Por eso es bueno a veces cuestionarse y ver las raíces de dónde vienen las cosas. Porque existieron 700 religiones y por una presión política se decidió una nación convertirlo a eso, pero no necesariamente quiere decir que esa es la única y la verdadera. En nombre de Dios mataron los taínos. Así mismo. En nombre de Dios mataron muchísima gente. Recuerda que la guerra santa, voy a el pausar, término espérate, moros sí, viene de la iglesia católica cuando estaba en guerra con la gente que no creía Ajá. en la iglesia católica. Y mataron muchísima Claro. gente. Guerras De hecho, se han matado más gente en nombre de Dios que en nombre del diablo. Ya. Vamos a una pausa Se y va luego tan de que solo. cierre estos breves momentos de debate aquí en Cultura Radio, Manabri me va a permitir 10 minutos y venimos con él. No te muevas. A partir de